Me da muchísimo gusto saludarte. Muy buenas noches, secretaria de Energía, Lucelena González. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, David. Muy contenta. Gracias por permitirme dirigirme a ti y a tu auditorio. Oye, te estoy buscando para que le platiques al auditorio de este plan de estabilización del precio de la gasolina desde el principio, desde cómo lo concibieron y cómo llegaron a él. Mira, fue un trabajo coordinado con toda la industria, con todos los participantes, desde los principales importadores del combustible en el país hasta la última cadena, o sea, hasta los expendedores en las estaciones de combustible. El tema es que el precio de la gasolina, pues como tú sabes, es uno de los factores que más incide en el índice nacional de precios al consumidor, o sea, en la parte de la inflación. En específico, de hecho, es el tercer lugar, el tercer factor que más influye, y eso significa que repercute directamente en la población, o sea, no es solo un Y en tema el ánimo, y en comercial. el ánimo de las personas, diría yo, ¿eh? Sí, es una O cuestión sea, no solo es de. en la formación de precios, sino en el ambiente social, ¿no? Sí, no es un tema de lujo, no es una mercancía cualquiera, o sea, incide en el precio de la canasta básica, incide porque incide en los costos del transporte, de los alimentos, de la industria, de los bienes y servicios en general. O sea, en específico influye directamente en el bolsillo de las mexicanas y los mexicanos. Entonces, vimos que en los últimos meses la presidenta, como bien sabes, recorre todo el país todos los fines de semana y que se estaban incrementando estos precios y sobre todo se estaban incrementando en las zonas más vulnerables del país. Entonces nos sentamos con la industria empezamos a finales de diciembre y hicimos un trabajo muy intenso, pero un trabajo muy intenso y muy serio en términos de ver qué factores estaban influyendo en el precio, ¿no? Y llegamos a un acuerdo en el que consideramos que es factible que el precio de la gasolina no exceda los 24 pesos por litro. Estamos hablando de la gasolina regular. A ver, ¿cómo llegaron qué es lo que está incidiendo en el precio? ¿Qué era lo que estaba haciendo que pues, en algunos lugares estuviera disparando mucho y en otros no tanto? Porque hay una gran dispersión, digamos, ¿no? Es correcto, hay muchos factores que influyen. Y aquí lo bueno de este acuerdo es que partimos del reconocimiento de que es un factor fundamental para la población y que va a ser un trabajo permanente. O sea, vamos a analizar durante mesas de trabajo todos los factores que influyen. Mira, por ejemplo, lo que notamos es que, como bien sabes y se ha anunciado o se ha comunicado varias veces, existe un factor que nivela los precios internacionales del combustible y el tipo de cambio, que se activa y ese mecanismo lo implementó desde el presidente López Obrador para tratar de controlar que el precio de la gasolina no se incrementara más allá de la inflación. Y ese mecanismo está activo. Entonces, uno de los factores fundamentales pues, son los precios internacionales del combustible, que es el que rige como el precio general, ¿no? Sí, Sin donde no hay embargo, control del gobierno mexicano ni de la industria mexicana, es un precio. exacto, es un precio internacional que se fija en los mercados internacionales y donde también influye el tipo de cambio. Pero estuvimos analizando con la industria que además de que existe ese mecanismo que se activa semana con semana a través del IEPS con la Secretaría de Hacienda, ese mecanismo se estaba activando, digo, además los precios no han subido, no se han incrementado, los precios internacionales, pero el precio de las gasolinas en la estación de compra de los ciudadanos, pues también se estaba incrementando. Entonces nos pusimos a analizar toda la cadena de costos y llegamos a este acuerdo en donde consideramos que parte de un margen razonable para todos los que participan en la cadena y que permite acceder a un precio a la población, sobre todo a la población de más escasos recursos, a un precio razonable. Hay quien dice que el precio de la gasolina pues no es lo mismo en una gran ciudad cerca de un centro de distribución que en algunos lugares perdidos. Pues que un precio único es complicado, no es justo incluso, ¿no? Mira, hay muchos factores como el costo de transporte, pero lo que vimos es que se van compensando a lo largo de la cadena y está siendo de las 14,000 estaciones de combustible que existen, de las 14,000 franquicias que existen en el país, la mayoría, más de 8,000, casi 8,400, son franquicitarios de Pemex.
Entonces ahí también juega mucho el papel del costo al que Pemex les ofrece la gasolina. Entonces estamos nivelando también ese costo a nivel nacional para poder aspirar a este precio máximo. Estamos diciendo precio máximo. Eso quiere decir que pues hacia abajo también se puede, ¿no? O sea, se puede, hay una banda de Es más que flotación sería del precio. recomendable que alguien bajara el precio. Exactamente, exactamente. Y es muy importante recalcar eso. No es un sistema de obligatorio, o sea, no es lo que se conoce tradicionalmente precisamente como precios máximos, ¿no? Porque esto es un acuerdo de consenso y de voluntades, porque el concepto de precios máximos en los mercados se interpretan como control de los mercados y como disminución de la competencia, etcétera, etcétera. Aquí lo Sí, que no, o sea, analizamos un es control de precios es malo por sí mismo. Y yo creo que gran parte del atractivo de este acuerdo es que es un acuerdo, no fue el gobierno diciendo vamos a fijar un precio. exacto, y además de que no se acaba aquí, lo que iniciamos es un diálogo abierto de la problemática en general del sector. Entonces, hay diferentes problemas que nos han expresado, o sea, nosotros expresamos de ida el tema de la preocupación por el precio al que acceden las ciudadanos y los ciudadanos, y ellos también expresaron en la mesa unos ciertos temas a los que nos vamos a hacer cargo como gobierno. Ejemplo, pues la simplificación de trámites, ¿no? Tienen una cantidad de trámites gigantesca que vamos a revisar en conjunto, porque nosotros no queremos que su negocio no sea rentable, lo que queremos es que lleguemos a un precio donde la población pueda acceder a esa necesidad tan básica que es el combustible, pero manteniendo márgenes razonables entre los empresarios. Decidieron que fuera por 6 meses. ¿Qué es lo que van a ir verificando en este periodo? Pues precisamente cómo se va comportando el mercado y cómo vamos resolviendo el resto de los problemas. No solamente se trata de decir, pues hasta aquí se puede topar el precio, que eso es lo que sería un precio máximo, sino lo que queremos es que la industria se desarrolle en un ambiente competitivo, pero en un ambiente justo también para la gente. Entonces, al igual que que se hizo con el PASIC, requiere pues ir ajustando e ir revisando cada 6 meses si lo que se está planteando es justo y es alcanzable para la industria. Sí, yo decía al principio de esta semana que lo que estaban buscando es justamente un PASIC gasolinero, ¿no? Podría decirse, es un tema, es un acuerdo, no es un control de precios ni una medida que limite la competencia o desincentive la inversión, al contrario, pero sí es el resultado del diálogo y de la colaboración que todas las partes asumen en el proceso. ¿Y es voluntario o es obligatorio? Es voluntario, es completamente voluntario. Ahora bien, ¿por qué solo la gasolina, la regular, la que antes era la verde, la magna? ¿Por qué solo esa? Porque es digo, ahorita estamos, únicamente tomamos en cuenta la gasolina regular, porque es el tercer factor que mayor incide en la formación de precios y en la inflación. Es algo que le pega directamente a las y los mexicanos, o sea, a las familias y sobre todo a las familias más pobres. Nadie escapa. El precio de la gasolina no es una mercancía común, sino influye en todos el acceso a satisfactores básicos de la población. Sí, porque además cruza transversalmente a toda la población. Todo, la salud, o sea, el transporte, el transporte te permite acceder a satisfactores básicos, ¿no? Ahora bien, perdón, ibas a decir. No, y el peso que tiene es, te digo, el tercer factor que incide en el índice nacional de precios al consumidor. ¿A partir de cuándo va a estar en función este acuerdo? A partir del inicio de marzo, o sea, a partir del lunes próximo. Nosotros consideramos que necesitamos un periodo de unos días para que se vayan ajustando, sobre todo en algunas estaciones hay ciertos inventarios que se tendrán que nivelar con la nueva política de Pemex, pero paulatinamente la idea es que se vaya corrigiendo esto en el mercado. ¿Por qué no? Y creo que es una pregunta medio ociosa, pero creo que es importante. ¿Por qué no fijaron el precio? ¿Por qué no el control de precios? Porque precisamente el control de precios te remite a una medida de un solo lado, o sea, una medida del gobierno donde sí puedes tener problemas de competencia y donde no resuelves los problemas de fondo. O sea,
limitas la participación sin resolver algunos problemas en los cuales que también tenemos que hacernos cargo. Obviamente, si no tuviera si no existiera este diálogo y los precios se incrementaran de manera abrupta, afectando a la población, pues es un instrumento que el Estado tiene. O sea, el Estado no renuncia a sus facultades, pero siempre es mejor consensar y llegar a acuerdos. Secretaria, te agradezco muchísimo esta conversación, yo creo que es muy clara, que de veras te agradezco mucho. Muchas gracias, David. Saludos a todos. Hasta luego, que te vaya muy bien.